platicar acerca pues de lo que en México estamos por enfrentar. Recuerden que ya se vienen las fiestas patrias y me parece coyuntural, me parece importante el hecho de hablar de riesgos que pudiera tener nuestro auto en estas fechas en donde la pirotecnia, en donde los festejos, en donde todo esto que tiene que ver con lo que el vehículo enfrenta en los próximos días pudiera afectar. Entonces, si ustedes están manejando un vehículo que de pronto por ahí, cuando lo dejas estacionado en el garage o en algún lugar, empieza a gotear y no tienes ni la menor idea de lo que estás derramando, pues me parece importante en este momento poner atención a eso, y quién mejor que el señor Héctor Ruesga para hablarnos de estos temas. Mi querido Héctor, ¿cómo estás? Muy buena tarde. Cristian, muy buenas tardes, muy buenas noches allá en París, ahorita que vienes de regreso. Efectivamente, estamos por enfrentar 15 de septiembre, esta semana que los mexicanos nos unimos y festejamos por obvias razones, Día de la Independencia. El tema de los fuegos artificiales y de la pirotecnia combinado con las fugas que puedes tener de fluidos dentro de debajo de tu automóvil o en el motor y demás, hay que tenerlas en cuenta en estas fechas. Estos charquitos que dejan los coches, que de repente no sabemos si es aceite, si es de transmisión, si es de anticongelante, si es en dado caso combustible, porque también muchas veces nos llegamos a dar cuenta. Hay que tener mucho cuidado, revisar cada uno. Siempre vamos a tener básicamente 3 fluidos que vamos a encontrar por algún detalle de alguna fuga. Aceite, ya sea de motor o de transmisiones. Vamos a encontrar también fugas de anticongelante o líquido refrigerante y de combustible. Obviamente las más peligrosas, las más delicadas son las de combustible. Recordemos que muchos autos, de unos años para acá, sobre todo cuando empezó el tema de los vehículos fuel injection, los filtros de combustible van debajo del auto. Muchos coches hasta la fecha traen esos filtros debajo. Entonces, a veces las abrazaderas, las mangueras, con el tiempo, con el roce de un tope, con algún tema que pueda haber pasado, van goteando, van sudando el líquido o el combustible. No está por demás que le echemos una revisada y evitar a toda costa que esto se quede en el piso y que los vehículos no le pongamos atención a estas fugas. Ese es uno de los más importantes. La de aceite de motor, que siempre encontramos ese charquito que de repente vemos. Ojo, a veces en algunos casos extremos, pero sí puede llegar a ser flamable. En algunos casos, algún tema de líquidos refrigerantes o de aceites pueden hacer una combinación que pueden llegar a ayudar a la combustión de algún factor ajeno, llámese un fuego artificial, pirotecnia, y tendríamos graves problemas. Entonces, mucho cuidado con las fugas este par de semanas que están por venir. Mucho cuidado donde estacionamos el vehículo. Es muy importante. Uno de los casos que hemos tenido muy delicados, si tú te fijas, y seguramente has de haber visto, Cristian y Pablo o Ricardo, hay coches que abres el cofre y encuentras un montón de hojas de árbol, ¿estás de acuerdo? Sí. Por los limpiadores. Hojas secas, ¿estás Claro. de acuerdo? Claro. Ese es uno de los Sí. factores que hemos detectado en los casos que han llegado de repente al garage, que han provocado temas de pirotecnia graves. Esas hojas secas o esas ramas o lo que cayó, ¿estás de acuerdo que es un combustible en potencia? Que si llega a caer, o los chicos jugando cerca de un auto con pirotecnia o lo que fuera, sin querer cae en un parabrisas, cae para abajo alguna chispa o algo, puede llegar. Estas hojas son una de las cosas que en verdad les recomiendo mucho en esta época. No está por demás, créanme, que le echen una revisada a su coche, porque seguro van a encontrar en algunos casos. Esas hojas, sacudirlas, aspirarlas, soplarlas, limpiarlas, les va a ayudar mucho. Una, por supuesto, van a evitar que pueda tener una desgracia de que se pueda encender o algo. Y otra, sus desagües que están por debajo de los limpiadores. El agua, recordemos que cuando llueve cae, se desliza y cae a esa zona. Y a veces los drenajes que tienen se tapan por estas hojas o suciedad que encontramos de árboles, ramas, etc. Entonces, les va a servir para 2 propósitos. Muy importante esta recomendación. Échenle un ojo. De verdad, casi nunca abrimos el cofre. Tenemos la costumbre de que si no falla el auto, difícilmente le abrimos el cofre, o en la gasolinería a veces algunos lo abren, etcétera, pero no vemos las hojas que hay y mucho menos las limpiamos. Entonces, esa es una de las cuestiones que hay que tener mucho cuidado para evitar cualquier que se pueda presentar en estas fechas. Recuerden que a veces cuando caen los cohetes, lo que es la pirotecnia en algunos lugares, si asisten a los eventos, por ejemplo, que llega a haber pirotecnia autorizada o este tipo de cosas, normalmente suelen caer cerca de los autos algunos
artefactos y a veces llegan con cierta incandescencia, llegan todavía encendidos. Entonces es materia prima. Fugas de lubricantes, de aceites, de combustible, mucho cuidado, limpieza de las hojas, evitar todo este tipo de acumulamiento, pues se convierte en factor. Y la pintura. ¿Qué pasa con la pintura? Ha habido casos que llegan, que cayó algo, los rayó, los raspó o llegó inclusive encendido. ¿Cuántas veces no nos pasó de chicos cuando todavía tronábamos cohetes? Que caía cerca de un coche. Entonces, ¿qué puedes hacer para proteger la pintura de tu coche de estos siniestros, vamos a llamarle? Las ceras y por supuesto las protecciones cerámicas, los nuevos cerámicos que se ponen en la pintura, son excelentes protectores. Realmente la tecnología de los cerámicos inclusive puede aguantarte hasta la flama directa por un corto tiempo, pero hay cerámicos que llegan a soportar ese tipo de castigo. Entonces, ¿te pueden ayudar mucho a proteger tu coche con este tipo de cosas? Por supuesto que sí. Entonces, ya son varias cosas, sobre todo ponerle atención a las fugas de los fluidos, que a final de cuentas es lo que hace que tu vehículo funcione. Oye, Héctor, hay una pregunta. Nos hablabas de todo el tema de la protección de la pintura, pero en muchas ocasiones eso también tiene que ver con pues algunos factores externos, no solamente la pirotecnia. Han caído algunas olas de ceniza, ¿no? El volcán Popocatépetl allá en el centro mexicana, si te baña el auto, ¿esto de qué forma te puede llegar a ayudar? Los cerámicos, volviendo a nuevo, que es de las últimas tecnologías que hay, son capas que prácticamente quedan por arriba de la capa de transparente de la pintura y son muy duros los cerámicos. Entonces, esta ceniza, que a final de cuentas es roca molida, roca hecho polvo, que son muy abrasivas, prácticamente son polvo de lija, por así decirlo. Estos cerámicos van a tener va a ser la primera capa de choque con estos rayones o este daño. Entonces te va a ayudar a que lo que se raye primero sea el cerámico y abajo tendrías la protección del transparente de pintura. Entonces, sí, también ayuda mucho. Y sobre todo en aquel momento que fue hace poco que tuvimos este tema de estos incidentes de los volcanes, del volcán específico que llegó aquí la ceniza y todo el show de cómo lavar tu vehículo, que había que soplarla, claro, sí, y de preferencia claro, aspirarla, etcétera. Sí. Sí, tener cuidado con eso. Ahí está, pendientes. Vamos a un corte y regresamos. Estás en Autos en Imagen.